Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. Gloria a Jesús. Segunda de Reyes capítulo 4 verso 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: dad a la gente para que coma. Alabanza el nombre del Señor. Quiero hablar del tema, el secreto de la multiplicación. El secreto de la multiplicación. El mundo no entiende esto. Déjeme decirle que todo lo que tiene raíz humana perece y se seca. Si su bendición, entre comillas, y B minúscula, es de origen humano, tarde o temprano se va a secar. Porque lo único que usted recibe y permanece para siempre son las bendiciones que están conectadas al Dios del cielo. Usted puede ser el rico más grande, pero una cosa le garantizo, todo eso se secará. Llegará el momento, dicho sea de paso, el día que usted muera, nada de lo que usted recibió en este mundo subirá para el cielo. Mas sin embargo, contrario, las bendiciones del Señor en aquellos siervos y siervas verdaderos, amén, van más allá del ataúd. Nuestras bendiciones, como el Señor nos enseña, guardamos tesoros en el cielo. Alabanza en nombre del Señor. Y este es un mensaje poderosísimo. Alabanza en nombre del Señor, porque todos creemos y queremos ser multiplicados. Nuestras bendiciones sean multiplicadas. Todo aquello que pertenece al Señor en nuestra vida sea multiplicado. Pero hay unos secretos muy extraño, porque déjeme decirle, el error que comete la gente hoy día es que piensan de que la multiplicación de origen humano va a permanecer entre nosotros. Y no va a ser así. Alabanza en nombre del Señor. Yo creo que usted entienda algo. Dios permite circunstancias a veces que la gente no entiende. Dice la palabra del Señor, mire esto. Vino entonces un hombre de Baal Salisa. Ese es un nombre compuesto. Baal significa esposo o marido. Salisa es la raíz para el número 3 en el hebreo. Implica origen de multiplicar. Ahora, nótese algo interesante, que en ningún momento se nombra el nombre de este hombre. Porque las cosas del Señor son incógnitas. Las cosas del Señor tienen un origen secreto. Alabanza en nombre del Señor. Y aunque no se menciona el nombre de este hombre implica un secreto de multiplicación. Pero quiero que entienda algo. En ese momento que este hombre aparece, la Biblia nos enseña en el verso 38 que había una grande hambre en la tierra. No simplemente hambre, sino una hambre grande, mega, enorme. ¿Cómo es posible entonces que mientras todo el mundo está pasando hambre,
mientras todo el mundo no tiene que comer, este hombre tiene un secreto que practica. Y es que en medio de todo, Dios le permitía a este hombre sembrar y cosechar. ¿Cómo es posible, hermano, que el país completo esté en hambre, pasando hambre, dificultades, y este hombre siembra y cosecha? ¿Cuál era el secreto de él? ¿Cuál es el secreto para que yo y usted podamos estar bendecidos en un momento de dificultad, cuando la nación y el pueblo completo está viviendo en crisis y necesidad? ¿Cuál era el banco de este hombre? ¿Por qué este hombre era bendecido? ¿Por qué este hombre podía sembrar y traer a Dios de lo que sembraba, cuando la gente estaba sembrando y nadie cosechaba más, nada? El secreto es interesante. Este hombre tenía un corazón de honrar a Dios. Y eso suena como algo para muchas personas de repetición. Pero si usted no aprende este secreto, como dice la palabra del Señor, allá en Hechos capítulo 20, versículo 35, cuando los discípulos citaron a Jesús diciendo, es mejor dar que recibir. ¿Por qué Jesús enseñó que es mejor dar que recibir? Jesús no dijo estas cosas simplemente por decirlas. Todo lo que Jesús hablaba y decía era un semillero. Todo lo que Jesús hablaba y compartía con la gente eran semillas espirituales. Porque su palabra es un semillero. Su palabra da vida y produce vida. Ahora, cuando dice es mejor dar que recibir, eso nos lleva a entender la manera reversiva como opera el reino de Dios. En el mundo natural usted tiene que guardar más, buscar más para tener más. En el mundo espiritual no. En el mundo espiritual, mientras más usted da, usted recibe. Pero hay algo que debo de definir cuando usted da. Cuando usted da algo, Dios pesa con qué espíritu usted da. Porque si yo voy a dar algo pensando que voy a dar para recibir o que me den, no funciona. La semilla se va a morir. Ahora, cuando usted da, alabanza al Señor, con la motivación de agradar al Señor, y Él lo pesa en balanza y ve que la motivación por que usted dio fue por agradarlo a Él, ya la cosa cambia. Porque yo puedo dar $1.000.000, hermano, y no recibo nada de Dios. En una ocasión todos sabemos que Jesús mencionó, estaban allí cerca del lugar de las ofrendas y mucha gente dio mucho dinero. Mas cuando aquella viuda llegó, dio lo que tenía. Y Jesús dijo unas palabras que sacudió a todo el mundo. Dijo, ella dio más que todo. El hombre con la mente natural quiso analizar y decir, bueno, ¿cómo es posible? Matemáticamente nosotros dimos más que la viuda, pero no ante Dios. Porque la semilla de ellos era que los vieran. La semilla de ellos era una semilla dañada. Ellos estaban dando conforme a las leyes terrenales. Pero las cosas del Señor, las leyes que reinan son leyes espirituales. Todo está en la motivación. Mientras todo el mundo pasaba hambre, mientras todo el mundo sembraba y no cosechaba nada, este hombre sembraba y cosechaba. Entonces nos enseña la conexión tan íntima que él tenía con Dios. Él no miraba el ambiente. Él no miraba la situación que rodeaba. Él no le interesaba que había hambre en la tierra. Él lo que le interesaba era mi condición con Jehová. Ahí es que está el secreto. Ahora, si usted mira cuidadosamente, dice la palabra del Señor, estamos en el verso 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios. Nótese, él daba a la hora de Dios, que estaba representado en este momento por el varón de Dios, el profeta Eliseo. Él le traía, lo primero que él hacía era que iba
donde estaba la representación del Señor. Usted puede dar millones de dólares a lo que usted quiera, regalar su dinero, y de nada vale. No tiene raíz, no tiene recompensa. Porque si su manera de dar no está conectado a una motivación espiritual del Señor, no va a funcionar. No va a funcionar jamás. Y es importante que entendamos, alabanza en nombre del Señor. Mire esto, versículo 42 dice la palabra del Señor. ¿Qué trajo? Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia. Nótese lo primero, este hombre se negó a sí mismo y a los que le rodeaban darle lo primero que él cosechó. Él sabía que había leyes espirituales establecidas. Y era que cuando usted le da a Dios primero, es la garantía de que Dios le dé usted para atrás. Multiplicado a 120. Y él sabía, si yo le doy al Señor lo primero, las primicias, a lo que representa el reino de Dios, que era en este caso el profeta Eliseo, yo sé, aunque no lo hago con esa intención, pero yo lo hago porque yo conozco las leyes divinas. Yo sé cómo funciona el reino de Dios. Y el reino de Dios funciona completamente diferente a las leyes terrenales. Y él trae 20. Ahora usted se pregunta, ¿y por qué 20? ¿Por qué no trajo 23? ¿Por qué no trajo 18? Alabanza en nombre del Señor. Es porque cuando este hombre estaba dando bajo instrucciones de Dios. Y cuando yo hago las cosas conforme a las instrucciones del Señor, todo progresa. El número 20 tiene un significado poderoso. Primero, es el número que representa liberación. Es el número donde Dios rompe barreras. Hay más de 20 versos en la Escritura donde se usa el número 20. Amén. Jehová abriendo puertas. Entonces él sabía que si él quería bendecir al pueblo de Dios, Jehová era el único que podía abrir las puertas. Por eso cuando él decidió dar, el mismo Espíritu Santo le dijo, mira, son 20, no me lleve 22, ni 25, ni 18. Cuando él hace eso, se da cuenta de lo importante es cuando usted es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Que cuando yo me dirijo por mis propios deseos y caprichos, él llevó 20. ¿Qué más significa el número 20? Significa cuando Dios te revela a ti cosas mientras tú duermes. Mientras tú duermes, Dios te revela cosas, como dijo Job. Es el número que enseña las revelaciones nocturnas de las bendiciones por venir. Pero si usted no conoce estos conceptos, ni esto, usted simplemente piensa, el hombre llevó 20 porque no tenía más. No. Las cosas de Dios están bien establecidas. El reino de Dios tiene una forma operativa perfecta. Y cuando él cumplió con esos requisitos, que eran 20, primicias, Dios no le gustan las cosas de segundas manos. Hay gente que le da al Señor de lo que sobra. Hay gente que le da a Dios si tiene. Hay gente que viene a la iglesia si no tiene otras cosas que hacer. Esas no son primicias para Dios. Uno de los secretos que yo he aprendido y he sido victorioso en el ministerio es conocer la forma operativa del reino de Dios. Si no fuera otro más del montón. Pero no, hay que conocer cómo opera la regla, la palabra del Señor para poder recibir el secreto de la multiplicación. Nótese que usted se va a encontrar con personas que no entienden estas cosas. Y por eso es que nada le funciona. Por más que tratan de hacer de aquí, de allá para acá, no funciona. Tarde o temprano, todo lo que tiene origen humano se seca. No funciona. Nada funciona bajo origen humano. Ni en las cosas, hermanos, eclesiásticas, ni en el trabajo, ni en mi vida personal. Dios tiene que ser la motivación genuina de lo que yo voy a hacer. Yo no puedo engañar al Señor y disfrazarme. No va a funcionar. Te va a dejar en vergüenza tarde o temprano. La gente se va a dar cuenta que todo es un disfraz, como la mujer de Jeroboam. Entonces hay que entender que el secreto de la multiplicación es hacer las cosas aun cuando se está pasando unas circunstancias bien adversas y dolorosas, como estaba pasando Israel.
en hambre menos él. Pero él sabía que el secreto era, lo primero que coseche yo, las primeras 20 espigas, lo que lee el manual del reino de Dios, lo voy a llevar a lo que representa el reino de Dios en la tierra, en ese momento dado, que era el profeta Eliseo. Y lo trajo. Pero dentro de los creyentes hay gente que dudan. La Biblia sigue diciendo, mire esto, hermanos amados, en el versículo número 42, panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y le dijo, dad a la gente para que coman. Nótese la fe. Había más de 100 y pico de personas. Cuando uno está ubicado en el Señor, la fe brota. Dad a la gente a comer. Él no preguntó cuántos hay. Él no preguntó si son suficientes o no. Él estaba regido por el Espíritu. Dar a la gente para que coma. Nada más. Lo importante es que tú cumpliste con las leyes del reino. Traíste las 20 espigas nuevas. Nada sobrado ante Dios. Y Dios se encargará de lo supernatural. Dar a la gente que coma. Pero siempre hay uno que duda de Dios. Siempre hay gente que duda de Dios, de la palabra de Dios. Cualquiera le convence. Le dicen cosas que a la larga, cuando pasan los años y el tiempo, se darán cuenta cuán erróneos estuvieron. Mire lo siguiente, dice la palabra del Señor. ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Nótese. ¿Cómo es posible que yo pueda dar esto a 100 hombres? ¿Se da cuenta lo que es la duda? La duda le corta las manos a Jehová. Por eso es que hay muchos hermanos que nunca alcanzan nada, porque su mente está infestada. Filtran las cosas como las otras personas le dicen. ¿Cómo yo podré alimentar 100 personas si lo que tengo son 20 espigas? ¿Ve? Él no vio el pacto. Eso es cuando uno cumple las cosas, como dice el dicho, al dedillo, conforme a la palabra, no conforme a la interpretación de personas, sino conforme a la palabra del Señor. Comienza Dios a multiplicar. Lo que sea, salud, ¿ok? Cosas ministeriales, tantas cosas, porque la semilla no tuvo origen humano. La semilla tuvo origen divino. Y es por eso que hay mucha gente que están tantos años en las iglesias y nunca alcanzan nada. Su vida es mediocre. Su relación con Dios es mediocre. Su ministerio es mediocre. Dios no abre puertas. No ensancha su cabaña. No ensancha su territorio. ¿Por qué? Porque todo está funcionando bajo un mecanismo mental humano. No bajo la dirección de la persona del Espíritu Santo de Dios. Ahora, nótese algo interesante. Dice la palabra del Señor. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coman. Nótese la repetición del Señor. Eso no te incumbe a ti. ¿Cómo yo le voy a suplir a más de 100 personas? No es asunto tuyo. El asunto tuyo es que ya tú hiciste lo que tenías que hacer. Tú no puedes añadir a tu dedo una pulgada, dijo el Señor en una ocasión. Mi trabajo es cumplir la palabra, llevar la palabra a lo máximo. Del resto de las cosas y las puertas que Él va a abrir no están en mis manos, están en las manos de Él. Entonces, cuando yo veo que Dios me está abriendo puertas, cuando yo veo que Dios me está ensanchando mi camino, cuando yo veo que Dios está ensanchando mis cabañas, ya yo sé que Dios está conmigo. Y que Él está conmigo abriendo puertas. No tengo que pedir una profecía a nadie. No tengo que pedir una visión. Sino que yo puedo ver con mis propios ojos que Dios está multiplicando los panes y los peces delante de mi presencia. ¿Por qué? Porque seguí los preceptos correctos y exactos de la palabra del Señor. El secreto de la multiplicación está en saber escuchar la voz de Dios y obedecerla. No obedecer la media, sino obedecerla como Él me dice. Y aquí, por segunda vez, no te conviene a ti saber cómo yo opero en el mundo espiritual. Da a la gente que coma. Y él comenzó a obedecer.
Él comenzó rápido a dar 20 espigas. Eso pasó también en el Nuevo Testamento. Ahí tenemos los discípulos con 5 panes y 2 peces. En canasta, ellos sabían contar. Pero Jesús le dijo, dale a la gente de comer. Siempre hay uno que está con la duda, pero Señor, no es suficiente. No te incumbe a ti cómo opera el mundo de las leyes divinas. Obedece mi voz. Y él comenzó a dar. Y notó que cuando llegó, se estaba agotando los panes y los peces, aparecían más peces y panes en las canastas. Y ya que se iba a acabar, peces y panes en las canastas aparecían. Ellos no entendían cómo, pero Jesús sí. Porque cuando el Creador está con uno, no importa el desierto que tú estés, Dios multiplica. Si yo me veo, hermanos amados, en una condición peleando, tratando de alcanzar algo por la fuerza humana, Dios no me respalda. Puede que consiga 2 o 3 que te respalden por un par de semanas. Y luego ellos mismos pasan por lo mismo y te abandonan a ti. Pero Jehová nunca abandona a nadie. Vivir en la presencia. Eso era lo que el profeta Elías decía. Vive Jehová. Vive Jehová. O sea, está vivo. Está mirando, está observando. En cuya, aquí está el secreto, en cuya presencia. Nótese esto. La presencia de Jehová que controla todo. Él no dijo voy a estar, ni estaba. Estoy en presente. Vive Jehová, en cuya presencia yo estoy. Yo vivo en la presencia de Jehová. Vete al arroyo de Kiriel. Que yo he mandado a los cuervos que te den pan y carne. ¿Se da cuenta? Ubicación. Ubicación. Porque si usted se sale de la ubicación, Elías sabía que tenía que moverse donde estaba, irse al arroyo, porque los cuervos no iban a venir donde estaban en ese momento. Dios es locativo a veces. Tienes que irte a donde yo te mandé. Y cuando él cayó donde Dios le mandó, en el arroyo de Kiriel, los cuervos llegaban. Le traían carne y le traían pan. Hasta que Jehová le dijo, es tiempo de moverte y salir de aquí. ¿Se da cuenta? Porque mucha gente pasa hambre y dificultades. ¿Por qué? Mala ubicación con Dios. Y aunque yo diga yo estoy con el Señor, bueno, tú lo puedes decir. Pero que Dios te diga yo estoy contigo es diferente. Y este hombre cumplió. Comenzó a traer. Y dio conforme a la palabra. Dice la palabra del Señor, mire esto, da a la gente para que la gente coma. Porque así ha dicho Jehová. Eso es importante. Usted puede decir, así ha dicho Jehová, pero los resultados tienen que verificar si Dios habló o no. Porque hay mucha gente que está diciendo, Dios me habló, Dios se me reveló, Dios me dijo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver los frutos. Vamos a ver los resultados. Porque si tú dices que Dios te habló y estás comiendo garrobos, Dios no te ha hablado nada. Porque el Dios que le servimos es un Dios de abundancia, un Dios de bendición. Ahora, si yo digo Dios me habló, la gente tiene que ver la bendición que Dios me ha dado. ¿Cómo yo voy a decir, hermanos amados, Dios me habló y que me va a bendecir financieramente, un ejemplo, y esté pasando crisis y necesidades? ¿Qué Dios te habló? Porque si Dios verdaderamente te habló y te dijo que te iba a bendecir financieramente, tú tienes que ser bendecido financieramente. Es un ejemplo solamente, hay muchos ejemplos diferentes. La verificación es que si tú dices Dios me habló, tiene que verse el resultado de lo que Dios te habló. Porque no va a decir Dios me habló que me va a bendecir y viva yo en miseria. ¿Qué Dios es ese? Un ejemplo. La gente tiene que ver el resultado de cuando se dice Jehová me habló. Dios ha hablado. Ahora mira lo siguiente, dice la palabra del Señor. Versículo número 43. Da a la gente para que coma. Porque así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová.
hay más de 100 personas, quién sabe si 200, 300. Yo solamente tengo 20 panes. Traje lo que Jehová me mandó. Él ha dicho que comerán todo. Él se encargará de suplir el resto que yo no entiendo. ¿Se da cuenta del asunto? Ahora mire lo siguiente. Y comieron, ¿se da cuenta? Comieron, el resultado fue visible. Comieron. Entonces Jehová verdaderamente habló. Comieron. Y no solamente comieron, dice la palabra del Señor, y les sobró. Porque cuando Dios bendice, no simplemente come, te sobra. El secreto de la multiplicación, cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, sobraron tanto que tuvieron que traer otra barca para darle a ellos. Eso es vivir en la presencia. Yo no tengo que estar, hermanos amados, ahí arrastrando miseria, viviendo un momento ahí, que si pago la luz me cortan el agua, si pago el agua me quitan el auto, si pago el auto, hermanos amados, no puedo pagar la renta. Dios no funciona así. Cuando Dios bendice a una persona, Él, conectado a la semilla divina, tú no pasas esas situaciones. El diablo quiere que tú pases esas situaciones. Porque el diablo le gusta la miseria, el robo. Ahora voy a terminar con esto, amado. Dice la palabra. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró. ¿Conforme a qué? No conforme a la palabra del hombre de Baal Salisa. Conforme a la palabra de Jehová. La paz de Dios con ustedes. La bendición del Señor con ustedes. Quiero decirle a toda nuestra audiencia en Centro, Sudamérica y en Estados Unidos que estamos orando por ustedes. Le damos las gracias a todos los hermanos que nos escriben en diferentes países. Y si usted desea comunicarse con nosotros, puede ver la información que está apareciendo ahora en sus pantallas de televisión para que usted nos escriba. Y queremos seguir orando por ustedes. Bendecimos su familia, donde quiera que usted se encuentre. Todas esas personas que nos escriben diariamente. Y que la paz de Dios le bendiga. Y que esta palabra de Dios le haya sido de bendición. Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia, 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org.